Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material muy particular que nos ha llegado. Es una especie de fábula bioquímica llamada el alfabeto de la vida. Suena interesante. Lo es. La protagonista es una joven gacela, se llama Esfera, y bueno, emprende un viaje para descubrir de qué está hecho su propio cuerpo. A través de varios encuentros con animales sabios, pues va aprendiendo los secretos de la química que nos da la vida. Ya. Nuestra misión hoy es desgranar esta historia, capítulo por capítulo, para entender la ciencia que esconde. Y todo empieza con el despertar de Esfera, cuando se da cuenta de que no es un solo ser, sino que está formada por 4 mantos o capas. Exacto. Y es una metáfora de partida muy potente. El texto los describe así. Primero, el cuerpo de tierra, que es nuestra estructura física, los átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, lo tangible, vamos. Claro. Luego, el cuerpo de agua, que representa la energía vital, el flujo, el movimiento. Después, el cuerpo de aire, los recuerdos, las emociones. Y finalmente, el yo luminoso, que es la conciencia, esa chispa que nos hace decir «yo soy». Y con esta revelación, Esfera se hace la pregunta que lo inicia todo. ¿Por qué estoy aquí? La respuesta que le da el viento es el marco de todo el viaje, dice. Para despertar, para tejer sueños, para convertir el caos en belleza. Me parece un punto de partida fascinante. Totalmente. Y desde esa filosofía se lanza a la química más pura. Su primer maestro es el águila dorada, que le habla del elemento más esencial para poder correr y soñar, el oxígeno. Claro, sin oxígeno no hay nada. El águila se lo explica como un mensajero que viaja por la sangre y que al unirse con la glucosa crea una chispa de energía. Es una imagen muy poética para un proceso que estudiamos en el colegio, ¿no? Pues sí, pero es que es literalmente eso. La fábula aquí se convierte en un libro de texto de bioquímica. Describe la respiración celular y hasta pone la fórmula. C6H12O6, la glucosa, más 6 moléculas de oxígeno, se convierte en dióxido de carbono, agua y, lo más importante, energía. Ujú. Esa energía es, y cito, el fuego invisible que calienta tu cuerpo. O sea que cada vez que respiramos estamos literalmente encendiendo miles de millones de pequeñas hogueras en nuestras células para poder movernos. Y el águila cierra con una idea clave. Estamos tejidos con el bosque. Nosotros inspiramos su oxígeno, ellos nuestro dióxido de carbono. Un ciclo perfecto. Y de ese fuego pasamos al agua. La nutria cristalina le presenta a Esfera lo que llama el río secreto que fluye por su interior. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hombre, claro, si somos un 60% agua, más que un cuerpo con agua, somos un río con patas. El texto describe el agua como disolvente, regulador térmico, transportista, lo esperable. Pero luego la nutria suelta una bomba, Suelta el segundo misterio. que es... El agua recuerda. Espera. ¿Cómo que el agua recuerda? ¿Te refieres a que el agua que estoy bebiendo ahora pudo haber estado, no sé, en el Nilo o en la época de los faraones o incluso dentro de un dinosaurio? Exactamente a eso se refiere. No en un sentido místico de que el H2O tenga memoria y conciencia, sino en un sentido de ciclo perpetuo. Es una idea de conexión física total, a través del tiempo. Vaya. La cantidad de agua en la Tierra es finita. Cada molécula ha estado circulando durante miles de millones de años, pasando por nubes, ríos, plantas y sí, otros seres vivos. No somos seres aislados, somos literalmente parte de la historia del planeta en cada sorbo. ¡Qué pasada! Esa idea cambia por completo la forma de ver un simple vaso de agua. Vale, tenemos oxígeno y agua como bases. ¿Qué viene después? Supongo que el combustible para hacer funcionar todo esto. Exacto. La historia pasa a los combustibles con la ardilla sabia que le enseña a Esfera sobre los carbohidratos, a los que define como energía del sol convertida en forma comestible. Me encanta esa definición. Y distingue entre 2 tipos, ¿verdad? Los simples, para un chute rápido de energía, y los complejos, para algo más sostenido. La analogía que usa es buenísima. Los azúcares simples, como la glucosa o la fructosa de la fruta, son papel que arde rápido y se consume pronto. Te dan un pico de energía inmediato. Claro. Los carbohidratos complejos, como el almidón de las patatas o la fibra, son leña que arde despacio, liberando energía de forma gradual. Tiene toda la lógica. Y el texto también da una advertencia muy clara sobre los carbohidratos que hay que evitar, ¿no?
azúcares refinados, harinas blancas, jarabe de maíz. Básicamente nos dice, come la planta, no el producto de la fábrica. Esa es la regla de oro. Y de ese combustible de papel y leña, Esfera pasa a conocer un nutriente con muy mala fama. Aparece el salmón plateado para hablarle de las grasas. Uf, las grasas. Siempre nos han dicho que son las malas de la película. ¿Qué viene a contar el salmón? Que no es para tanto. Viene a desmontar el mito por completo. Le explica a Esfera que hay grasas que son aliadas indispensables, sobre todo para el cerebro y el corazón. Menciona específicamente dos tipos. Los omega 3, que son antiinflamatorios y cruciales para la función cerebral. Ajá. Y las monoinsaturadas, las del aguacate o el aceite de oliva, que nos dan energía y ayudan a absorber ciertas vitaminas. Y aquí el salmón revela otro misterio. El tercer misterio, que es demoledor. Nuestro cerebro es un 60% grasa. ¿60%? Sí, y la necesita para pensar. Según la fábula, los pensamientos viajan por autopistas hechas de mielina, que es una grasa especial. Sin grasas buenas, le dice, los pensamientos se vuelven lentos como caracoles. Me parece increíble. Estamos evitando activamente el principal componente del órgano que nos permite pensar. Vaya tela. O sea que como con los hidratos, la clave no es eliminar las grasas, sino elegir las correctas y evitar las malas, como las trans. Justo. Y una vez que Esfera entiende el combustible, le falta la estructura. ¿Con qué se construye el cuerpo? Y para eso aparece el castor constructor. Me gusta la analogía del castor. Compara las proteínas con los troncos con los que construye su presa. Pero, ¿de qué están hechos esos troncos? Están hechos de algo que el texto llama, y aquí está el título de la obra, el alfabeto de la vida. Los aminoácidos. El alfabeto. Son solo 20 letras químicas diferentes. Solo 20. Es increíble pensar que con solo 20 letras se pueda escribir todo, desde el colágeno de la piel hasta las hormonas o los anticuerpos. Es como intentar escribir el Quijote con un abecedario tan corto. Esa es la magia de la combinación. Y lo más interesante es que de esas 20 letras, hay 9 que nuestro cuerpo no sabe fabricar. Son los aminoácidos esenciales, y no es negociable, tenemos que obtenerlos de la comida cada día. Claro, el castor termina con una idea sobre el cambio constante. Somos un cuerpo en perpetua reconstrucción. El texto afirma que cada 7 años, casi todas nuestras células son nuevas. Vale, ya tenemos los cimientos, el combustible y los ladrillos. Ahora la historia se mete en el mundo de lo diminuto pero superpoderoso. Aparece el colibrí arcoíris para hablar de las vitaminas, a las que llama pequeñas chispas invisibles. Y las divide en dos equipos muy claros: las hidrosolubles, que se disuelven en agua, como el complejo B y la vitamina C, y las liposolubles, que necesitan grasa para disolverse, como la A, D, E y K. Para el día a día, la diferencia es clave. Las del primer equipo, como la C, si tomas de más, el cuerpo coge las que necesita y el resto lo eliminas por la orina. Son como agua en un colador. Vamos, que tienes que reponerlas casi a diario. En cambio, las del segundo equipo, las liposolubles, sí que se pueden almacenar. Bueno, se almacenan en la grasa corporal. Por eso con vitaminas como la D o la A hay que tener más cuidado con las dosis, porque se pueden acumular. Entiendo. El colibrí explica, por ejemplo, que la vitamina D, que activamos con el sol, es fundamental para los huesos y hasta para el estado de ánimo. Y cuando parece que ya no se puede bajar más a lo pequeño, aparece el búho milenario con lo que llama el código secreto. El búho le explica a Esfera que en el núcleo de cada una de sus células hay un libro de instrucciones sagrado, el ADN. Un libro escrito con solo 4 letras químicas, A, T, C y G. Ajá. Y que hay un mensajero, el ARN, que copia las instrucciones de ese libro y las lleva a las fábricas de la célula para que construyan las proteínas. Es como una cadena de mando en una cocina. El ADN es el gran libro de recetas que nunca sale de la biblioteca del chef. Exacto. El ARN es el ayudante que hace una fotocopia de la receta que toca hoy. Por ejemplo, tarta de colágeno. Y la lleva a la cocina. Y las proteínas son el plato final. Esa analogía es perfecta. El flujo es ADN, luego ARN, luego proteína y luego vida. Y aquí el búho desvela el cuarto misterio. El ADN no es solo química, es memoria ancestral. En ese código llevamos la sabiduría de millones de años de evolución. Somos, dice el texto, un libro viviente. Es vertiginoso pensar en eso. Y para cerrar este capítulo de lo micro, vuelve el colibrí. Sí, para dar el toque final, habla de los oligoelementos.
Son minerales que necesitamos en cantidades ínfimas, pero sin los cuales nada funciona. El hierro para transportar el oxígeno, el yodo para la tiroides, el zinc para cicatrizar. Son los catalizadores, las chispas que inician las reacciones. Eso es. Y la lección aquí es la dosis. Un poquito es medicina, demasiado es veneno. Aquí la historia da un giro y empieza a describir nuestro cuerpo como un auténtico ecosistema. El delfín cristalino le dice a Esfera que no es un cuerpo con agua, sino que es, literalmente, 3 océanos. Suena muy poético, pero ¿a qué se refiere? Se refiere a los compartimentos de fluidos del cuerpo, y es una descripción muy precisa. El primer océano es el agua intracelular, el mar que hay dentro de cada una de nuestras células. Es un océano rico en potasio, y es donde ocurre la magia de la vida. Ya. El segundo es el agua extracelular, el mar que baña las células por fuera, rico en sodio, y este a su vez se divide en el líquido que hay entre las células y el plasma de la sangre. Y las membranas de las células son como las fronteras inteligentes que mantienen la composición de cada océano. ¡Qué imagen! Y si tenemos océanos con diferentes concentraciones de sales, supongo que eso genera electricidad, ¿no? Ahí está la clave, y es lo que le explica la luciérnaga eléctrica. Habla de los bailarines eléctricos, los iones o electrolitos. Los electrolitos, claro. El sodio es el rey del océano exterior, y el potasio el del interior. Esa diferencia de concentración crea un potencial eléctrico. Cada célula es una diminuta batería viviente. Ah, ¿por eso son tan importantes cuando haces deporte? Cuando sudas los pierdes y necesitas reponer esos bailarines. Exacto. Y hay una bomba, la bomba sodio-potasio, que está constantemente trabajando para mantener esa carga de la batería. Cada vez que un nervio transmite una señal o un músculo se contrae, es un baile de estos iones de sodio y potasio. Entiendo. También menciona al calcio, que es el que da la orden de contraer, y a su opuesto, el magnesio, al que llama el relajador sabio. Es curioso. Siempre oyes a la gente decir que toman magnesio para dormir mejor o para los calambres. Ahora entiendo por qué. Si el calcio es el que tensa el músculo, necesitas a su opuesto para que lo relaje. Tiene toda la lógica del mundo. Todo este ecosistema además tiene que mantener un equilibrio muy delicado de acidez, el famoso pH. El camaleón sabio le explica que la sangre tiene que estar siempre en un rango superestrecho, entre 7,35 y 7,45. Muy poco margen. Poquísimo. El cuerpo tiene sistemas muy sofisticados, como los pulmones y los riñones, para mantener ese equilibrio a toda costa. Y aquí el texto se pone increíblemente técnico. Menciona algo llamado la bioelectrónica de Vincent, que mide este terreno interno en 3 ejes: el pH, el RH2 y la resistividad. Me suena chino. Suena muy complejo, pero la idea de fondo es bastante intuitiva. Imagina que en lugar de un análisis de sangre normal, pudieras medir la calidad del agua de tu cuerpo en 3 dimensiones. Ujú. ¿Vale? El pH te dice si es demasiado ácido o alcalino. El RH2 mide si está oxidado, o sea, con pocos electrones, o cargado de energía y lleno de ellos. Y la resistividad mide cuántos minerales lleva disueltos. O sea, que es como un mapa del terreno sobre el que viven nuestras células. Y la salud sería encontrar el punto exacto de equilibrio en ese mapa tridimensional. Entendido, vale. Hemos visto las piezas por todas partes. Los átomos, el combustible, los ladrillos, las chispas, los océanos internos. Pero ¿cómo se gestiona todo esto a la vez? Me da la sensación de que aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Exacto. Y por eso, el último maestro de Esfera, la tortuga milenaria, no le da una última molécula que aprender. Le da un concepto mucho más grande, la idea que lo une todo. ¿Y cuál es? La salud es jardinería consciente. Jardinería consciente. Me encanta. No somos máquinas que se estropean, sino jardines que hay que cuidar. Esa es la idea central. La tortuga le describe nuestro bienestar como el cuidado de 4 jardines interconectados. Y en cada uno el peligro está tanto en la falta como en el exceso. El primer jardín es el jardín de fuego, nuestra temperatura corporal, que debe estar entre 36,5 y 37,5 grados. Claro. Por debajo, hipotermia, por encima, fiebre. Justo. El segundo es el jardín de luz, la exposición al sol y nuestros ritmos circadianos. Demasiada luz te quema, pero demasiado poca te deja sin vitamina D y puede llevar a la depresión estacional. ¿Tiene sentido? El tercero es el jardín de agua, la hidratación y los electrolitos. La falta es deshidratación, pero el exceso, que poca gente conoce, puede causar hiponatremia,
una intoxicación por agua que diluye tanto tus sales que puede ser muy peligrosa. Vaya. Y el último es el jardín de estructura, la nutrición y el ejercicio. La falta es desnutrición, el exceso es obesidad. Pero lo más potente no es la lista de jardines, sino cómo explica que están conectados. Ahí está la verdadera sabiduría. De nada sirve tener los mejores ladrillos del jardín de estructura si no tienes el fuego del primer jardín para metabolizarlos. No puedes absorber el calcio si no tienes la luz para sintetizar la vitamina D. Y no puedes transportar los minerales si no tienes el agua. Todo está absolutamente interconectado. Exacto. La salud no es tener mucho de algo, sino tener lo justo de todo, en el momento correcto y en equilibrio. Y el epílogo es el cierre perfecto. El fénix dorado y la tortuga le recuerdan a Esfera que es química viviente, sí, pero sobre todo que es la jardinera de su propia salud. Y la frase final que le susurra el viento es contundente. La salud es orden, y el orden más alto es el amor. Es un cierre que integra todo. Ese amor no es un concepto romántico, sino un acto de atención consciente. Cuidar tu cuerpo con buenos alimentos, agua limpia, aire puro, es crear orden. Esfera por fin lo comprende. Siente sus 3 océanos, los iones danzando, el oxígeno viajando, y se da cuenta. ¿De qué? Se da cuenta y dice, no soy solo un cuerpo, soy un universo químico consciente, polvo estelar que despertó y puede elegir cómo cuidarse. La historia de Esfera nos deja con una imagen muy poderosa al final de todo este viaje bioquímico. No somos máquinas pasivas que se averían, sino jardineros activos de nuestro propio ser. Un ser que es un universo químico consciente. Así es, y eso lo cambia todo. Cada decisión que tomamos, que comemos, si salimos a que nos dé el sol, si respiramos profundo, si descansamos, es un acto de jardinería. Ya. Estamos eligiendo activamente qué semillas plantamos y cómo regamos el terreno de nuestra propia salud. Para terminar, nos gustaría dejar una idea provocadora que aparece en el texto. En un momento dado, el castor constructor le susurra a Esfera que cada uno de los 20 aminoácidos, esas letras de la vida, puede verse como una combinación de 3 principios: verdad, belleza y bondad. Y esto nos invita a una reflexión final que va más allá de la química. ¿Y si al nutrirnos no solo estuviéramos consumiendo moléculas, sino componiendo activamente nuestro cuerpo con principios como la verdad, la belleza y la bondad? Si eso fuera así, ¿qué alimentos, qué letras elegiríamos para construirnos cada día?